¿Listo? Bueno, entonces dejamos como fecha para el parcial, de acuerdo a lo que se ha respondido en el chat, quedamos para el próximo jueves 26 a esta misma hora, en el horario de clase, de 4 a 6 de la tarde. Me preguntaban acá, bueno, que quedaba la duda si el parcial será subir un archivo o ir respondiendo por tema. Como les decía, yo les puedo dejar las preguntas en tema, pero nuevamente se requiere que haya una justificación. Por lo tanto, en esa justificación se tiene que anexar un archivo en Excel. ¿De acuerdo? Entonces, pues se responden, inmediatamente van a tener su respuesta, pero pues la idea es que puedan respaldar eso y lo justifiquen de pues con ese respectivo archivo. Entonces sería algo que ustedes podrían ir anexando. Y el parcial sí se estaría dejando en tema. Cualquier información, cualquier variante que se vaya a hacer, se las comunicaré con antelación. No es que los vaya a tomar por sorpresa, sino va a ser con tiempo. ¿Listo? Me preguntan que si se puede hacer un repaso. Pues realmente no, pues de poder se puede. Sí, podríamos estar nuevamente recapitulando porque sí hemos dejado esta semana. No sé a ustedes cómo les haya ido con el taller, si hayan tenido inconvenientes. ¿Todo estuvo claro con el taller? ¿O hubo algún ejercicio que los dejó un poco como pensativos, como que con dudas? El segundo punto del taller. De acuerdo, voy tomando apuntes. Entonces, taller punto 2 habla también del 3 y 6 que se pueden tomar de dos formas diferentes. Vamos a ver qué se refieren con tomarlo de formas diferentes. Y listo. Entonces tendríamos ese repaso. Voy a verificar. En el momento vemos, bueno, entonces antes de, pues bueno, hacer ese repaso, ya que entonces estamos acá, pues entonces aprovechemos las 2 horas, aunque como les digo, pues la idea de o la orden de rectoría era empezar a partir de la otra semana. Entonces también el próximo tema que nosotros vamos a empezar a trabajar es teoría de inventarios. Entonces, pues vamos a hablar un poco de qué son los inventarios, de cómo se hace el manejo óptimo de los inventarios y toda esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, también en el transcurso entre hoy y mañana estaré dejando las diapositivas en tema, pues para que vayan repasando. Porque aquí también, pues, va a depender mucho de la ayuda de ustedes, de que puedan ir avanzando en casa, de que puedan ir trabajando, pues para que estas clases sean un poco más fluidas y de alguna manera aminorar el trabajo independiente. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tengan hasta ahora alguna pregunta hasta este punto. Y ya vamos entonces a mirar pues esa parte del taller que me comentan. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Pues ya un momento. Las notas que llevan ya se las había compartido, ya las habían visto, o sea, solamente estaba haciendo lo del, lo del primer parcial y lo del taller. Bueno, la nota del taller todavía no se las he mostrado. Entonces, creo que estaría para mostrarle todo ello para la próxima semana. ¿De acuerdo? El martes que retomemos, entonces, antes del parcial, les muestro sus calificaciones de cómo van hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos, el martes les comparto esas calificaciones, pues
Sí, el martes se las termino compartiendo porque pues todavía sigo migrando todo. Bueno, entonces vamos a mirar los puntos del taller, ¿de acuerdo? Entonces, alguna pregunta hasta ahora, entonces, de cómo de cuál va a ser la dinámica de clase, cuál van a ser las reglas de clase, cómo van a ser cómo va a ser el proceder de aquí en adelante? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Cómo será lo del parcial entonces? Como les digo, el parcial queda para el próximo jueves en este horario de 4 a 6. Se lo subiré a tema, será una serie de preguntas, como les decía, pueden ser de respuesta múltiple, pero en cualquier caso ustedes tienen que justificarlas y anexar el archivo en Excel que lleguen a estar utilizando o que lleguen a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, pues se tomarán las 2 horas, se dejará abierta la plataforma y ustedes pues responderán por ellas. ¿Listo? Sí, lo del precio sombra también entra en el parcial, por lo que en función de este precio sombra es que se pueden hacer muchas preguntas y se pueden presentar bastante variaciones y pues me parece que a mí la importancia realmente de este modelo de programación lineal para ustedes como administradores son estas decisiones que se pueden tomar en función del precio sombra. Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta antes de, o otra pregunta antes de. ¿Qué temas entran en el parcial? Entonces en el parcial está entrando todo lo que estaba siendo considerado respecto a programación lineal. Es decir, vamos a ver planteamiento de problemas, solución de problemas, método gráfico y análisis de sensibilidad. Lo que es solución y método gráfico, ustedes se pueden apoyar utilizando tanto Solver como PHP Simplex. Es decir, si a ustedes les pido que me muestren el análisis gráfico, me pueden estar mostrando el documento o la imagen que sale por PHP Simplex. Y en Solver, pues en el método de solución, la solución que está mostrando Solver. ¿Listo? También ahorita pues vamos a ver entonces hacer esta recapitulación, vamos a ver cómo pueden hacer el análisis de sensibilidad a partir de Solver. ¿Listo? Bueno, entonces no siendo más, entonces vamos a mirar el segundo punto del taller. Entonces, como les digo nuevamente, si alguien quiere hablar, escribe o prende el micrófono y habla. O si prefiere escribir, pues también puede escribir y hacer la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, pues me voy a estar apoyando en una tableta digitalizadora, entonces pues a lo mejor la letra no se vea muy bien o algo así, pero entonces también estaré mirándolo por Excel. Bueno, entonces preparo ahora el taller. Un momento. ¿Me podrían por favor confirmar si pueden ver la pantalla? Listo. Bueno, entonces me estaban preguntando por el segundo punto, ¿de acuerdo? Entonces el segundo punto, voy a mirar por acá. Entonces, para el segundo punto dice, la empresa Maquinados de Colombia S.A. puede producir en una de sus 6 líneas de producción piñones o bujes. Cada piñón fabricado requiere 2 kilogramos de materia prima, 1 hora de mano de obra y 1 hora máquina y se vende a 12.100.
Cada buje fabricado requiere de 1 kilogramo de materia prima, 3 horas de mano de obra y 1 hora de máquina y se vende a 14.500. Estos recursos son limitados y para la próxima semana se disponen de 1.200 kilogramos de materia prima, un costo de 2.000 el kilogramo, 1.800 horas de mano de obra a 2.500 la hora y 800 horas de máquina a un costo de 3.000 la hora. Por limitaciones en el tamaño del mercado en el mercado de piñones solo se podrá vender un máximo de 500 unidades y al ser un producto de diseño especial, lo que no se venda en la semana se pierde. Toda la producción de bujes, por ser un producto bastante competitivo en el mercado, puede ser vendida. ¿De acuerdo? Santiago, ¿no puede ver la pantalla? Ya, listo. Bueno, entonces, acá nosotros se nos está preguntando que, pues bueno, básicamente el contexto del ejercicio es que se están produciendo dos productos, que son tanto piñones como bujes, y cada uno de ellos tiene requerimientos de materia prima, de mano de obra y de máquina. Tenemos tres recursos que son requeridos para la producción de un producto. Y al igual nos están dando indicaciones de que el producto puede ser vendido a un precio, pero también nos están diciendo que aquellos recursos que nosotros estamos utilizando están teniendo un costo. Por lo tanto, si nosotros tenemos tanto, si tenemos costo de venta, precio de venta como costos, nosotros podríamos estar hablando acerca de utilidad. ¿De acuerdo? Entonces nosotros aquí pues nos hemos planteado, se nos plantea, ¿no?, que nuestro Z va a ser, o nuestra función objetivo va a ser maximizar la utilidad. Opa, como les digo, bueno, puede ser toma un poco de trabajo esta tabla digitalizadora. Entonces lo que nosotros estamos buscando es maximizar la respectiva utilidad. Entonces, como habíamos visto ya para ejercicios anteriores, nosotros habíamos dicho que, bueno, la utilidad, ¿cómo está representada? La utilidad es igual, lo que nosotros tenemos como utilidad, nosotros la podemos representar como precio de venta menos un costo. Entonces, para este caso, se nos está indicando a nosotros que por cada producto nosotros tenemos un respectivo precio de venta. Dice que se vende a 12.100 y dice, por este lado nos están diciendo que se está vendiendo a 14.500. Entonces, este es el precio asociado a los piñones y este es el precio asociado a los bujes. Por lo tanto, nosotros previamente a definir como tal la función objetivo, es necesario que nosotros definamos quiénes van a ser quiénes van a ser nuestras variables de decisión. Entonces, nosotros tendríamos que X1 sería la cantidad a producir de bujes y X2 sería la cantidad a producir de piñones. Entonces, si por cada producto, por cada piñón que fabrique me están pagando 12.100, quiere decir que si yo llegara a producir 2, me estarían pagando 24.600. Si llegara a producir 3, me estarían pagando 33.300. Es decir, lo que nosotros vamos a recibir por piñones va a ser igual al producto entre el precio de venta por la cantidad a fabricar. Entonces nosotros tendríamos que el precio de venta, entonces tendríamos que estaría siendo X1 por 12.100 más lo que nos están vendiendo por el otro producto, lo que nos están pagando, que es de 14.500, por lo que está haciendo por los bujes, por los bujes.
Ah, bueno, aquí tenemos bujes piñones, entonces aquí tendríamos y por acá tenemos 14.500 por X1. Eso estaría siendo lo que nosotros tendríamos por precio de venta. Bien, bueno. Ahora, nosotros a este precio de venta tendríamos que restarle lo que vamos a estar utilizando o lo que está haciendo o lo que se asocia a los costos de producción. Entonces, estos costos de producción nosotros tenemos que para el producto X1, es decir, para los bujes, tendríamos, a ver, recursos limitados y... Dice, cada buje fabricado requiere 1 kilogramo de materia prima más 3 de mano de obra más 1 hora de máquina. Es decir, nosotros vamos a requerir 1 más 3 más 1. Eso estaría siendo los costos asociados a la producción de bujes. Y también le vamos a restar lo que está asociado con la producción de piñones. Entonces, para la parte de piñones nos están indicando que recursos limitados por limitaciones de tamaño de mercado. A ver, ¿dónde tenemos piñones? Cada buje fabricado. Cada piñón fabricado requiere 2 kilogramos de materia prima, 1 de mano de obra y 1 hora de máquina. Es decir, requiere 2, 1, 1. Entonces tendríamos acá que estaría haciendo 2 más 1 más 1. Entonces, estos estarían siendo los costos. Pero estos son estos productos que nos están diciendo son en lo que respecta a unidades. O sea, me están diciendo que requiero 1 hora de mano de obra, 1 kilogramo de materia prima, 3 de mano de obra y 1 hora de maquinaria. Por lo que nosotros, si nosotros vamos a restar esto menos estos costos, tendríamos que multiplicarlos por el respectivo costo que tiene cada uno de ellos. Es decir, que si tengo, por ejemplo, dice, cada piñón fabricado requiere 2 kilogramos de materia prima. Y adicionalmente me están diciendo que el kilogramo de materia prima tiene un costo de 2.000. Me dicen que la mano de obra es de 1.800 y el costo de 1.800, no, esos son luego la disposición. Digamos, estos recursos son limitados para la próxima se dispone. No nos dan los costos. A ver, un momento. Cada piñón fabricado requiere 2 kilogramos de materia prima. Así aquí me están dando diciendo, para la próxima semana dispone de 1.200 kilogramos de materia prima a un costo de 1.800 horas de mano de obra a un costo de 1.500 y 800 horas a un costo de 3.000. Entonces aquí nosotros tendríamos, para la próxima 2.000. Entonces, realmente lo que nosotros vamos a tener acá, entonces va a ser la multiplicación, o sea, vamos a tener 1 por lo que cuesta la materia prima, que está haciendo de 2.000, más 3 que está haciendo el consumo de recursos en lo que respecta a mano de obra, y me están diciendo que la mano de obra cuesta 2.500 por 2.500. Y falta la hora de máquina, que esa hora de máquina me están diciendo que es a 3.000.
Me están diciendo que la hora de máquina tiene un costo de 3.000. Los valores por los kilogramos, o sea, nos están diciendo que, por ejemplo, por 2 kilogramos, o sea, cada kilogramo tiene un costo de 2.000 dólares, 2.000 pesos o 2.000 dólares el kilogramo. Y como requiero 2 kilogramos, entonces por eso estoy haciendo aquí el producto. 3 por 2.500, porque está diciendo que para el producto, para los bujes, dice que se requieren 3 de mano de obra y la mano de obra cuesta 2.500. Entonces estarían siendo estos 3 por estos 2.500. Entonces nosotros tendríamos acá, pues como se requiere una hora de máquina, tendríamos más 1 por 3.000. Y esto multiplicado por x1. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo es solamente calculando los costos para los productos, para la producción. Ahora, para x2 tendríamos exactamente lo mismo. Entonces tendríamos x2 que multiplicaría, entonces estaría haciendo 2 por 2.000. Opa. 2 por 2.000, ¿qué es esto? Que son los requerimientos de materia prima y como cada kilogramo vale 2.000, entonces lo multiplico por 2.000 más 1 por 2.500 más 1 por 3.000. ¿Listo? Entonces, si nosotros sumamos todo esto, si sumo esta cantidad, entonces voy a tener 2.000 más 7.000 más, esto me estaría dando 7.500, me estaría dando 9.500 y 9.500 más 3.000 me estaría dando, sí, tenemos, a ver, esto da 7.500, 9.000, 9.000 y 3.000, 12.500. ¿Listo? Entonces aquí realmente tendríamos 12.500 por x1. Entonces tenemos que es 12.500 por x1, que estaría haciendo esta parte. ¿Listo? Y por este lado, nosotros tendríamos 4.000, 6.500, 9.500. Entonces tendríamos 9.500 x2. Y estos dos elementos que hemos conseguido acá son lo que correspondería al costo. Ahora sí ya podemos construir nuestra función objetivo. Entonces nuestra función objetivo estaría haciendo lo que estamos produciendo, que estaría haciendo entonces 14.500 x1 tenemos por acá, entonces sería 14.500 de x1 más 12.100 de x2 menos, un momento, qué pena, entonces aquí tenemos
12.100 de X2 y a esto le vamos a restar los costos que hemos generado de producción. Entonces decíamos que eran 12.500 de X1 menos lo que teníamos el costo de producción de X2, menos 9.500 X2. Entonces aquí tenemos menos 9.500 X2. El primer número, no, este es 14.500 y este es 12.100. Este es 12.500 y aquí tenemos 9.500. ¿Listo? Entonces esto es X2. Entonces esto lo podemos restar. Entonces 14.500 menos 12.500 me estaría dando 2.000. Entonces aquí tendríamos 2.000 X1 2.000 X1 más 12.100 menos 9.500, eso me estaría dando 2.100, 2.600, ¿sí? Entonces tendríamos acá más 2.600 X2. Y esto que nosotros hemos tenido, se ha generado acá, estaría siendo nuestra función objetivo. Entonces decimos que Z es igual a 2.000 X1 más 2.600 X2. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Bueno, entonces nosotros ya teniendo pues la función objetivo, lo que prosigue es el planteamiento de las respectivas restricciones. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos restricciones asociadas a disponibilidad de producto, porque me están diciendo, estos recursos son limitados y para la próxima semana se disponen de ciertas cantidades. Luego, también nos están diciendo que por limitaciones en el tamaño de mercado de piñones solo se podrá vender un máximo de 500 unidades, es decir, también tenemos una restricción asociada a la demanda, pero es para los piñones. Y dice, y al ser un producto de diseño especial, al ser un producto de diseño especial, lo que no se venda en la semana se pierde. Toda la producción de bujes, por ser un producto bastante competitivo en el mercado, puede ser vendida, es decir, podríamos tener una producción infinita de bujes y se podría vender. Sin embargo, tenemos las restricciones arriba de disposición de material. Entonces, la primera restricción que vamos a hacer es la que está relacionada con la disponibilidad de materia prima, porque decimos que requiere de materia prima y nos están diciendo que son recursos limitados. Bueno, listo. Entonces, retomando, tendríamos que, habíamos dicho que X1 eran los bujes. Entonces dice que para los bujes en materia prima consume, o el buje consume 1, mientras que el piñón consume 2. Entonces tendría sujeto a 1 por X1, que es el consumo de materia prima de los bujes, más 2 de
2 por parte de los piñones en materia prima, y eso tiene que ser, solamente se cuenta con 1200. Entonces tendríamos más 2 por x2 menor o igual a 1200. Menor o igual porque me están diciendo que solamente disponemos de 1200 kilogramos de materia prima. Para producir bujes se requiere de 1 kilogramo, mientras que para producir piñones se requieren de 2 kilogramos. Ahora vamos con la siguiente restricción, que habla de mano de obra. Dice que para bujes se requieren 3 horas de mano de obra y se requiere para los piñones solamente 1 hora. Y se disponen de 1800. Entonces aquí tendríamos 3x1 más 1x2 menor o igual a 1800. Como les digo, 1 hora de mano de obra y 3 de mano de obra, y se disponen solamente de 1800. Ahora está la restricción respecto a las horas de máquinas. Dice que 1 hora de máquina para los piñones y 1 hora de máquina para los bujes, y disponemos de 800 horas. Pues acá tendríamos x1 más x2 menor o igual a 800. Con eso tendríamos, entonces aquí tenemos que esta es la restricción asociada a materia prima, restricción asociada a mano de obra, y acá tenemos la restricción asociada con maquinaria, con las horas de máquina. Ahora tendríamos que incluir lo que está haciendo las restricciones de demanda. Entonces me decía, por limitaciones en el tamaño del mercado de piñones, solo se podrá vender un máximo de 500 unidades. Es decir, X2 va a ser menor o igual a 500. ¿Listo? Entonces esto estaría haciendo demanda. Y ya para finalizar la parte de restricciones, tendríamos las 2 restricciones faltantes, que son pues las de siempre, las que son muy importantes, que son las restricciones de no negatividad. Es decir, x1 tiene que ser mayor o igual a 0 y x2 tiene que ser mayor o igual a 0 también. Bueno, aquí las puse en rojo, no importa, mayor o igual a 0. Y entonces tenemos que estas son las de no negatividad. Y con eso nosotros tendríamos ya planteado nuestro modelo de programación lineal. La respectiva función objetivo, restricción de materia prima, restricción de mano de obra, restricción de maquinaria, restricción de demanda y las 2 restricciones de no negatividad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, si no hay preguntas, entonces podríamos ya, entonces, pues pasamos a la siguiente parte, que estaría siendo resolverlo en Excel. Entonces, para ello, abro Excel. ¿Listo? Entonces, en Excel voy a tener a X1 y voy a tener X2. ¿Me confirman si todos pueden ver Excel, si se ve claramente? Listo. Entonces, tendríamos X1 y X2. Lo primero que hacíamos era hacer la función objetivo. Entonces, pues los coeficientes que están acompañando a la función objetivo están siendo 2000 y 2600. Dejamos estas 2 celdas vacías
porque van a ser las celdas que van a cambiando, o sea, los valores que nosotros vamos a calcular, tanto a X1 como a X2. Entonces, pues le voy a poner solamente una cuadrícula como para que se vea mejor. Entonces le digo todos los bordes. Luego creo lo que estaría haciendo la función objetivo, que estaría haciendo 2000 por X1, por esta celda vacía. Se pone más vacía porque es una variable, todavía no sabemos cuál va a ser el valor que va a tomar. Por eso seleccionamos esta. Más 2600 por X2. Y ahí tendríamos nuestra función objetivo. Luego voy a agregar las restricciones, sujeto A. La primera restricción me dice que es 1, el coeficiente de la restricción es 1, y 2, dejamos un espacio vacío, digo que es menor a 1200. La otra que tendría estaría siendo 3, 1, menor a 1800, 1, 1, menor a 800, 0, aquí pongo el valor de 0 porque en nuestro modelo de restricciones no tenemos un x1, quiere decir que estaba haciendo 0 por x1 y cualquier valor multiplicado por 0 es 0. Por lo tanto, aquí también pongo el valor de 0. Y 1x2 menor o igual a 500 y las restricciones de no negatividad 1, 0 y 0, 1. Bueno, aquí tienen que ser mayores las restricciones, ¿de acuerdo? Y aquí pues ya escribimos, ya como nosotros, de esta manera como nosotros tenemos la restricción. Entonces estaría haciendo más 1 por X1. Nuevamente, se selecciona la celda vacía porque es la celda en la cual nosotros vamos a ubicar nuestra variable. Entonces tenemos ese X1 y pues lo voy a fijar pues porque de ahí para abajo se va a utilizar la misma variable. Entonces lo fijo con F4. Entonces vemos que se ponen los signos pesos para decir que la variable está fijada. Más 2 por el valor que va a tomar x2, que es el que está ahí, y nuevamente también como es una variable también la puedo fijar, entonces la fijo y tengo. Entonces puedo arrastrar y ya tendría todas mis restricciones. Entonces ya tendría mi modelo de programación, la respectiva función objetivo y las respectivas restricciones. Entonces, para dar solución a esto, lo que yo puedo hacer es utilizar la herramienta de Solver para resolverlo. Entonces, para ello, voy a datos, en datos selecciono Solver, y en Solver digo, bueno, ¿quién va a ser mi función objetivo? Entonces, mi función objetivo va a ser este valor. ¿Cuál va a ser la función? Lo que yo quiero es, estamos hablando de utilidad y previamente habíamos definido que nuestro objetivo iba a ser maximizar la utilidad. Por lo tanto, aquí le digo que para maximizar, cambiando las celdas variables. Entonces, las celdas variables son mis mismas variables, es decir, los valores que yo quiero calcular. Es decir, estas celdas que yo tenía vacías acá. Las selecciono esas dos y luego me dice sujeto a las restricciones. Entonces seleccionamos agregar y en agregar vamos a ir tomando una por una. Entonces le doy a agregar y digo, el lado izquierdo va a ser este valor menor o igual a 1200. Agregar este valor menor o igual a 1800. Agregar y así sucesivamente. Acá tenemos cuidado de poner que sea mayor o igual, entonces cambiamos la desigualdad
y cuando terminamos ponemos aceptar. Entonces ya tengo todas mis restricciones. Pues bueno, ahorita les voy a dejar un espacio pues para que lo resuelvan ustedes en Solver, intenten hacerlo en casa, pues para ver si tienen alguna pregunta hasta ahora. Bueno, entonces lo que nosotros normalmente hacíamos después de hacer esto era darle resolver. Sin embargo, pues yo les había dicho que no tocáramos esta parte del método de resolución. Para ver un poco más de soluciones, un poco más de análisis de Solver, vamos a cambiar esta opción de GRG no lineal y vamos a tomar a Simplex LP. La fórmula de la columna D, voy, entonces, la fórmula, ya un momento, entonces. Seleccionábamos acá Simplex LP en vez de GRG lineal y le damos resolver. Cuando le damos resolver, vamos a decir, a seleccionar la opción de sensibilidad. Entonces seleccionamos sensibilidad y le damos aceptar. Y ya vamos a ver este informe de sensibilidad. Por ahora, entonces, respondiendo a la pregunta de Lucas, me dice que cómo era la pregunta D, la columna D. Entonces, la columna D es equivalente a reescribir estas restricciones que nosotros teníamos, que era 1x1 más 2x2 menor o igual a 1200. Hasta ahora solamente tenía los coeficientes. Entonces lo que hago es tomar el valor de 1 por x1, anteriormente esta celda estaba vacía, pero no importa, por x1 y la fijo dándole F4. Entonces para eso me aseguro que tenga el doble signo de dólar antes de la B y antes del 4 o antes de la letra y antes del número, depende como ustedes lo tengan. ¿Listo? Más 2 por x2, que estaría siendo este valor que nosotros tendríamos acá, y también le damos F4. Nosotros lo estamos fijando es porque aquí también vamos a tener 3x1 por 1x2, entonces pues para no tener que multiplicar, solamente las fijo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, tenemos aquí que más. No sé si ya quedó clara la pregunta, Lucas. Bueno, entonces tenemos, bueno, si tiene fórmula, por lo que es reescribiendo la restricción. Entonces la estamos poniendo, ¿listo? Entonces, cuando resolvemos con esto, vamos al informe de sensibilidad y vemos que ya nos está mostrando, ya no nos lo muestra como antes que habíamos visto como multiplicador de Lagrange, sino que ahora sí nos está diciendo, vea, este es el precio sombra y este es el precio sombra. Ya me está dando propiamente los resultados de precio sombra, restricción del lado derecho, permisible aumentar, permisible reducir, reducido coste, me permite ya hacer un poco del análisis de sensibilidad un poco más, digamos, un poco más profundo en comparación como lo habíamos mirado hasta ahora en clase. Entonces, voy a darles 5 minutos para que ustedes lo resuelvan y miren si pueden generar este mismo informe de sensibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, generan el informe de sensibilidad y ya empezamos a analizar cada una de estas salidas, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, 5 minutos y si tienen preguntas, pues por el chat o si quieren tomar palabra en el micrófono, lo hacen, ¿de acuerdo? Cuéntame, Diego, ¿qué pregunta tienes? ¿Quedó diferente la función objetivo respecto al viernes? A ver, miro, porque pues a lo mejor, bueno, entonces, bueno.
Entonces tenemos aquí, un momento pues para no quitar. 4.600 más 7.000. A ver, entonces, miremos, a ver. Estamos en el segundo punto, ¿no? Entonces dice, un momento. A ver, 2.600. Bueno, esto de X1 o X2, no importa por lo que está, o sea, lo que importa es como ustedes tomen aquí las restricciones, porque pues para mí X1 fueron los bujes y X2 fueron los piñones. Entonces, pues para ustedes pueden que X1 sean los piñones y para mí X2 sean los bujes. Entonces puede que ahí sea la diferencia por eso. ¿Listo? Pero entonces estoy mirando eso respecto a lo que me dice Diego. Entonces dice, si nosotros tenemos 12.100, ¿qué es lo que se puede producir en lo que respecta a piñones? Y piñones requiere dispone, entonces, para producir un piñón se requiere 2 kilogramos de materia prima, entonces estarían siendo 2 por el costo que estarían siendo 4.000 más 2.500 estarían siendo 6.500 más 3.000 el costo estaría siendo 9.000. Serían 12.100 menos 9.000 menos, a ver, un momento. A ver, tenemos, cada buje requiere 2 por 4 estarían siendo 4.000, 6.500 y estarían siendo 9.500 el costo. 9.500 estaría siendo el costo, menos 12.100 estarían siendo esos 2.600 de la utilidad. A lo mejor esos 4.600 y esos 7.000 no sé de dónde puedan salir, Diego. No, Mariana, no afecta el resultado siempre y cuando yo tenga cuidado en poner esto de forma adecuada. Es decir, si a mí era aquí, para mí era 1x1, a lo mejor para ustedes va a ser 1x2, ¿de acuerdo? Y 2x1. A ver, eran 14.500 estaría haciendo, sí, estaría haciendo el precio de venta, menos 2.000 menos 2.500 menos 2.000 menos 2.500 menos 3.000. Pero sucede, Diego, que pues para la parte de bujes me dicen que se requieren de 3 horas más de mano de obra. Estaría haciendo, entonces, pues estaría haciendo 2.000 más 2.500 por 3 más 3.000. Sí, tocaba restarlo, es que como listo, pues es por eso, o sea, se resta, pero entonces aquí toca tener en cuenta que está considerando, o sea, 3 horas, entonces estaría haciendo 3 horas por 2.500, que es lo que está costando cada una de las horas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sí les dieron los mismos resultados en Solver? Hoja uno.
Bueno, entonces vamos a continuar. O espero otro momento. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces nosotros una vez tenemos, bueno, espera, bueno, espero, no hay problema. Cuénteme, Diego, ¿qué pasó? Ahora. Bueno, Lisette, entonces para ese caso, nosotros para habilitar Solver, nosotros íbamos a la pestaña de archivo, en archivo, íbamos hasta abajo donde dice opciones, en opciones dice complementos, seleccionamos complementos, a ver, tenemos archivo, opciones, dentro de pues, la ventana emergente que sale de opciones, nosotros seleccionamos complementos y en complementos abajo en la parte inferior dice administrar complementos de Excel. Entonces seleccionamos ir y ahí nos aparece euro, herramientas para análisis, valor precio, bueno, esto es para finanzas y tenemos la opción de Solver. Entonces seleccionamos Solver, nos aseguramos que aparezca el visto bueno que está en Solver y una vez aparezca le damos a aceptar. Entonces cuando están a aceptar es que nosotros vamos a datos y en datos ya tiene que aparecer aquí como análisis y Solver. Entonces me confirma si lo pudiste agregar ese complemento. Con gusto. No, entonces sale Valentina, entonces otra vez. Entonces aquí en archivo, seleccionas opciones, en complementos y asegúrate que aquí diga complementos de Excel. Sí, porque puede estar complementos con acciones, paquetes de expansión, elementos deshabilitados, no. Entonces aquí eliges complementos de Excel y cuando vas a ir, asegúrate que aquí aparezca el visto bueno. Solver, entonces te aseguras de que aparezca como visto bueno y le das a aceptar. Y aquí arriba te aseguras que en datos, aquí al final aparezca Solver. No sé si no aparece, entonces ahí sería, tendríamos un problema. No sé si ya te haya aparecido. Perfecto, me alegra.
No apareció lo de sensibilidad, o sea, él aparece en otra pestaña. Cuando uno le da Solver y uno le da Resolver, uno se asegura que cada método de resolución diga que es Simplex LP. Cuando uno le da Simplex LP, uno dice Resolver, y aquí en Resolver uno se asegura que aparezca seleccionada la parte que dice Sensibilidad, o sea, que aparezca resaltado en azul, y cuando está seleccionado le da Aceptar. Entonces aquí se abre una nueva hoja de trabajo, dice informe de sensibilidad 1 o el 2. En este caso se abrió el 2 porque pues ya había creado uno anteriormente. Lucas, cuando seleccionas LP, como estaba mencionando, entonces acá pues uno se asegura de seleccionar sensibilidad y que esté resaltado. Cuando está resaltado dice, listo, ya está disponible para que nosotros lo utilicemos. Entonces le hacen sensibilidad y aceptar. Ya voy, Lucas, entonces miramos otra vez. Entonces aquí está, del mar está la sensibilidad. Entonces vemos las celdas, el nombre, precio sombra, restricción lado derecho, permisible aumentar, permisible reducir. Entonces otra vez, entonces Lucas, miramos aquí cuando le damos en Solver, aquí nos aseguramos que esté Simplex LP. Entonces asegurados de que está Simplex LP, le damos Resolver y nos debería aparecer esta pestaña acá de informes. No sé si sea esta la pestaña que no está apareciendo, esto de informes. Bueno, ya respondo a Diego. Si no estoy mal, también existe una posibilidad en Excel, y es si se tiene Excel 2007, que es un Excel bastante antiguo, que no decía responder sensibilidad y límites, sino que hay otra opción. No sé qué opciones te salgan, Lucas, ¿me puedes comentar? Confidencialidad es el mismo análisis de sensibilidad. Entonces, nosotros no seleccionamos sensibilidad, sino confidencialidad. Y la diferencia se debe a que la versión de Excel a lo mejor que tienes es la de 2007. Y de 2007 a 2010 fue que la cambiaron de confidencialidad a sensibilidad. Bueno, Diego, pregunta. Sí, sí, claro. La idea es que nosotros estamos, aunque no estamos de cuerpo presente, la idea es que nosotros todavía estamos como docentes de tiempo completo, estamos todavía a disposición en los horarios que se tenían. O sea, nosotros lo único que hemos hecho es cambiar nuestro lugar de trabajo. Entonces, estaré aquí conectado, me pueden escribir un correo y podríamos hacer también nuevamente una videoconferencia como la que estamos haciendo ahora. Entonces, si tienen alguna inquietud, me pueden escribir pues en el horario que se tenía. Aunque mañana viernes, si no estoy mal los viernes, no tengo horario de atención. Pues les había comentado que es eventualmente, bueno, si es una urgencia, me pueden escribir. Bueno, igual como les digo, estoy para ustedes. Bueno, entonces voy a darle continuidad a la parte ya del análisis de sensibilidad. Entonces, en el análisis de sensibilidad, ustedes miran y dice informe de sensibilidad. Y si nos damos cuenta, aparecen algunas definiciones o algunos elementos que ya habíamos hecho nosotros, pues un procedimiento quizás un poco extenso y tedioso, que era pues analizar gráficamente, despejar aquí, despejar allá. Eso lo había hecho no con el objetivo de torturarlos, sino que ustedes comprendieran que pues de dónde es que surge todo eso, de que las restricciones están movilizando, de que está pasando lo uno, está pasando lo otro. Porque Excel perfectamente nos manifiesta esto, pero pues ahorita con ese bagaje que tenemos nos va a ser más fácil entender estas salidas. Bueno,
Viernes de 2 a 6. Ah, caramba. Bueno, pensé que teníamos, bueno, normalmente tengo o allá en Ingeniería de Mercados me tienen programado desde los martes y los jueves de 10 a 12. Pero como les digo, entonces igual estoy ahí disponible. Bueno, entonces, primer elemento es recordar que era una restricción activa y que era una restricción inactiva. Entonces, una restricción activa era la que nosotros decíamos, bueno, es la restricción que se está consumiendo en su totalidad y la que está definiendo mi función objetivo. Técnicamente también se decía que las restricciones activas son aquellas que son iguales tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. ¿Eso qué quiere decir? Son aquellas que este valor de acá, que es el lado izquierdo, es igual al lado derecho. Entonces, si nosotros revisamos estas 6 restricciones que tenemos acá, encontramos que esta restricción y esta otra restricción son lo que son las restricciones activas. Entonces tengo que esta es una restricción activa y esta otra restricción son las restricciones, estas dos son las restricciones activas. Entonces, nuevamente, ¿qué quiere decir una restricción activa? Es la restricción que nos está indicando cuánto se está consumiendo de producto. Entonces, si nosotros vemos acá, cuando analizamos vemos el análisis de sensibilidad, vemos que el precio sombra solamente nos aparecen valores para 600 y para 1400. Si nosotros nos damos cuenta, nos dice que es la celda D8 y la celda D6. Vemos la celda D6 y la celda D8. Entonces, como estas restricciones son las restricciones activas, son las que tienen asociadas un precio sombra. Bueno, entonces ya vamos a nuevamente hablar qué era ese precio sombra. Entonces, dentro de lo que nosotros habíamos visto, pues las semanas pasadas, era el análisis de sensibilidad. Inicialmente lo habíamos hecho para los coeficientes del modelo de programación, es decir, para estos coeficientes, para 2000 y 2600. Y era cuando nosotros nos estábamos planteando, ¿qué sucedería si mi utilidad aumenta, por ejemplo, de 2000 a 2500? ¿Será que voy a seguir produciendo lo mismo o voy a tener que cambiar mi producción? Entonces decía que este tipo de análisis nos va a permitir a nosotros tomar decisiones sin necesidad de tener que volver a resolver todo el ejercicio o todo el problema. Por lo tanto, yo podría estar diciendo, bueno, por ejemplo, si estamos en 2200, voy a tener que producir la misma cantidad. O si estoy en 2500, voy a tener que producir la misma cantidad. Para eso nosotros nos servía el análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo. Entonces acá nos dice que celda de variables. Celda de variables corresponde a la parte de la función objetivo. Entonces nos está diciendo x1 y x2. Entonces, cuando nosotros resolvimos el problema, estaba diciendo, bueno, sucede que usted tiene x1 y x2 y nos dio 400, 400. ¿Qué quiere decir esto? Nos está mostrando cómo tiene que ser nuestra programación o la planeación de nuestra producción. Por lo tanto, yo tendría que producir 400 bujes y 400 piñones. Al haber hecho esta planeación de producir 400 y 400, voy a alcanzar una utilidad de 1.400.000. ¿De acuerdo? 1.400.000 va a ser mi utilidad. Y son estos valores que aparecen acá. Este valor de 400 y 400. Reducido coste, no lo tenemos en cuenta. Y dice objetivo coeficiente. Es decir, es este coeficiente que tenemos acá. El 2000 y el 2600. Luego me está diciendo permisible aumentar, permisible reducir. Este permisible aumentar y permisible reducir me va a mostrar los márgenes en los cuales yo podría aumentar la utilidad o podría disminuirla. Es decir, la utilidad podría aumentar hasta 2600 y podría disminuir hasta 1300. Bueno,
Entonces, ¿qué quiere decir que sea posible aumentar y disminuir de 2.600 o de 1.300? Esto quiere decir que en caso tal que el precio o mi utilidad asociada con la variable X1, que para este caso es bujes, llegara a aumentar o variar entre 2.600 y 1.300, mi solución va a seguir siendo la misma. Por ejemplo, me estarían diciendo, David, vamos a aumentar la utilidad de los bujes de 2.000 a 2.500. ¿Cuál va a ser la nueva programación de la producción? Me están diciendo 2.500, entonces la nueva utilidad es 2.500. Como 2.500 está entre 2.600 y 1.300, esto quiere decir que mi solución no va a cambiar. Por lo tanto, voy a seguir produciendo 400 de X1 y 400 de X2. Lo que sí va a cambiar va a ser el resultado o la utilidad que voy a recibir. ¿De acuerdo? Entonces, para verificar eso, tomamos aquí en la hoja 1 y estoy diciendo, voy a cambiar el valor de 2.000 por 2.500. Entonces tomo 2.000 y lo cambio por 2.500 y nuevamente le voy a dar resolver. Entonces datos, solver. Entonces en solver lo vuelvo a resolver normal y no le va a pedir el análisis de sensibilidad, solamente le pido que lo resuelva. ¿Y qué vemos? Que la solución no ha cambiado, sigue siendo la misma. Pues, correcto, Delmar. Puedes hacer la modificación ya sea el precio de venta o del costo de tal forma que la utilidad pueda ir como máximo hasta 2.600 o como mínimo 1.300 y la solución va a seguir siendo la misma. Es decir, vamos a seguir produciendo 400 de X1 y 400 de X2. Y aquí lo verificamos. Cambié de 2.500, 2.000 por 2.500 y lo que no cambió la solución. Lo que sí cambia es el valor de 2.400. No, bajarla a 2.300 la utilidad no cae, no sería la idea, pero por ejemplo, ante situaciones tan adversas como la que está sucediendo ahorita, que vemos que muchos restaurantes, muchas empresas están empezando a rematar sus productos para vender, pues ellos dicen, bueno, ¿qué pasaría si la reduzco hasta 1.300? ¿Será que puedo producir lo mismo? Entonces en esa situación pues podríamos estar reduciéndola, ¿de acuerdo? De igual manera funcionaría para el producto 2. Entonces el producto 2 lo podemos aumentar en 1.400, es decir, lo podemos aumentar hasta 4.000 y lo podemos disminuir hasta 2.000 y va a ser la misma interpretación. ¿De dónde salen estos valores de aumentar y disminuir o estos dos valores? ¿Confirman estos 1.600 y este 1.300? ¿De dónde salen? Estos valores están diciendo, o sea, nosotros anteriormente, en el problema como lo teníamos inicial, decíamos que la utilidad para X1 era de 2.000. Y acá nos dicen permisible aumentar y permisible reducir. Entonces, esto era cuando nosotros hacíamos en el análisis gráfico cuánto se podía mover la pendiente. Y decíamos que la pendiente M1 menor o igual a la pendiente M2, es decir, cuánto podríamos estar modificando este valor de 2.000 sin que mi solución cambie. Entonces me dice que este valor de 2.000 lo puedo aumentar 2.600 y este valor de 2.000 le puedo reducir 700. Es decir, que mi utilidad podría aumentar hasta 2.600 y que mi utilidad la podría disminuir hasta 1.300 sin que mi solución cambie, es decir, sin que estos dos valores cambien. No sé si te quede claro, Valentina. ¿Listo? Entonces el mismo análisis estaría haciendo en lo que respecta a esta variable. Puedo aumentar la utilidad hasta 4.000 y puedo disminuir la utilidad a 2.000 y mi solución va a seguir siendo la misma. Mi utilidad o lo que yo reciba, nuevamente insisto, este valor
sí cambia. Lo que no cambia son la programación o la planeación de la producción. ¿Listo? Entonces ahora pasamos a analizar lo que estaría haciendo el precio sombra. Tenemos que dicen precio sombra. Restricción lado derecho, permisible aumentar, permisible reducir. Entonces, el valor final es el valor que está tomando la restricción. Es decir, estos valores que tenemos de 1200, 1600, 800, 400 son estos valores que tenemos acá. 1200, 1600, 800, 400 y 400. ¿Listo? Luego aquí tenemos el precio sombra. Entonces, recordemos que el precio sombra nos está indicando cuánto estamos dispuestos a pagar por una unidad adicional que nosotros agreguemos a esa restricción. O también nosotros vemos que es, la otra interpretación que se puede tomar es cuánto va a variar la función objetivo si yo modifico en una unidad el lado derecho de una restricción activa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿cuáles son las restricciones activas? Tenemos 1200 y 1800, que esas estaban siendo asociadas a la restricción de materia prima y a la restricción de maquinaria. Por lo tanto, entonces tenemos que el precio sombra indica, si yo aumento en una unidad la materia prima, ¿cuánto se va a modificar la función objetivo? Entonces vemos aquí que el precio sombra está siendo de 600. Entonces, este valor de 600 indica que si yo aumentara de 1200 a 1201 la disponibilidad de materia prima, mi función objetivo aumentaría en 600. ¿Listo? Entonces, nuevamente es, ¿cuánto se modifica la función objetivo cuando agrego una unidad al lado derecho de las restricciones activas? Entonces, para verificarlo, vamos a modificar acá y vamos a tener 1200 y ya lo vamos a tomar ahora por 1201. Vuelvo a resolver el problema, no le doy análisis de sensibilidad y vemos en cuánto se ha modificado mi solución. Está haciendo que la solución es de 1.840.600. Como la teníamos antes, antes era de 1.400. Entonces vemos que por haber aumentado en una unidad, la materia prima cambió de 1.840.000 a 1.840.600. Entonces es lo que es el precio sombra. Y es lo que me está señalando acá. 600, el precio sombra. Otra interpretación que se le da a este precio sombra es cuánto estoy dispuesto a pagar por una hora o por un kilogramo adicional de materia prima. Entonces, si yo agrego un kilogramo adicional de materia prima, voy a tener una utilidad de 1.840.600. Es decir, he aumentado en 600 dólares o en 600 dólares he aumentado mi utilidad. Por lo tanto, estoy dispuesto a pagar hasta esos 600, porque si llego a pagar más de esos 600, pues no estaría realmente incurriendo en pérdidas. Entonces, este precio sombra nos permite tomar ese tipo de decisiones. Entonces, acá estoy dispuesto a pagar hasta 600 dólares por un kilogramo adicional de materia prima. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan preguntas ahí de esa interpretación del precio sombra. Sí, realmente pues uno diría, bueno, estoy pagando 600 y recibo 600, pues estoy como que pues no estoy recibiendo realmente una utilidad.
pero nosotros podríamos estar pues pensando, digamos, un poco más allá de decir, bueno, también puede estar asociado con la satisfacción al cliente, porque recordemos que estos modelos de programación matemática, lo que nosotros vimos anteriormente, pronósticos de la demanda, están siendo elementos que me permiten tomar decisiones, pero son herramientas que me apoyan, ¿no? O sea, esto no quiere decir que tenga la palabra final, que yo vaya a producir 400 y 400. Recuerden que ustedes como administradores de la organización están velando es en pro de la organización, no de elementos de departamentos individuales. Por lo tanto, ustedes tendrían que estar apoyándose por parte de otras instancias para tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, aquí cuando se tomaba la decisión de aumentar a 2.400 o 2.500, pues tenemos que recibir pues de alguna forma el aval por parte de la gente de mercadeo pues para decir si es posible esto. E igual, si yo quiero decir pues si subo a 600 y pues uno dice, bueno, realmente no estoy recibiendo nada, puede estar asociado con una satisfacción al cliente, pues decir, bueno, estamos ganando una porción adicional del mercado que puede que me sirva en un futuro. ¿Listo? Sí, esto, como le estaba diciendo, lo que estoy hablando de la clase va a quedar grabado y lo subo a tema. E igual voy a subir este archivo en Excel. Lo subo a tema. Bueno, ¿alguna otra pregunta con la parte de precio sombra? Bueno, asumo que no más preguntas entonces con el precio sombra. Entonces, voy a continuar. Entonces, ahora vemos acá la restricción del lado derecho, que esa restricción del lado derecho era lo que nosotros teníamos acá, 1200, 1800, 800, 500, 00. Y luego nos está diciendo permisible aumentar, permisible reducir. ¿Qué quiere decir esto? Entonces también cuando nosotros hacíamos el análisis gráfico, yo les decía, bueno, uno puede modificar la curva o uno puede moverla de un valor a otro valor sin que cambie mi base óptima. Y aquí estamos hablando de otro concepto diferente que era base óptima. Entonces, la base óptima está asociada a quiénes son las restricciones que están siendo activas. Entonces, veríamos que estarían siendo, la base óptima estarían siendo, para este caso, la materia prima y las obras de maquinaria. Entonces, la base óptima son esas dos restricciones. Entonces, la idea es qué tanto puedo aumentar o disminuir la disponibilidad de materia prima sin que mi base óptima cambie. ¿Listo? Entonces, para ello yo veo que va a ser permisible aumentar en 100 y permisible aumentar en 100, disminuir en 100. Es decir, yo podría aumentar mi disposición de materia prima hasta 1300 y reducirla hasta 1100, que es lo que nosotros tenemos aquí. Aumentar y disminuir. Entonces, es aumentar y disminuir, lo que me están diciendo es, usted puede aumentar la disposición de materia prima hasta 1300 o la podría disminuir hasta 1100 sin que cambie su base óptima. Y esto de que cambie la base óptima, pues lo que me sirve es realmente para saber cuál va a ser la nueva cuál va a ser la nueva solución. Entonces, a diferencia del anterior análisis de sensibilidad, cuando yo hago las modificaciones en el lado derecho de la restricción, sí va a cambiar los valores de x1 y x2 y también va a cambiar la función objetivo. Lo que no va a cambiar es esto. ¿Quiénes son las restricciones activas? Entonces, para eso va a servir el precio sombra. Entonces, por ejemplo, yo les podría estar preguntando a ustedes, bueno, ¿hasta cuánto están dispuestos a pagar por un kilogramo de materia prima? Entonces ustedes pueden decir, ah, bueno, estamos dispuestos a pagar hasta 600. Y también les podría decir, ¿en cuánto va a aumentar o en cuánto se va a modificar su utilidad si compraran no solamente una unidad, sino que comprara 50 unidades o comprara 50 kilogramos adicionales de materia prima? ¿Cuánto estaría aumentando la producción de ustedes?
La producción no, sino la utilidad, ¿en cuánto aumentaría? Correcto. ¿Claro para todos? Entonces decimos, si por una unidad estoy aumentando 600, pues por 50 unidades voy a estar aumentando lo que estaría haciendo más 500 por 600, es decir, mi utilidad va a estar aumentando en 30.000. Pero esto se cumple siempre y cuando lo que yo esté aumentando o lo que yo esté disminuyendo esté dentro de los límites de lo permisible aumentar y lo permisible reducir. Es decir, que por ejemplo, si yo les dijera, no, pues vamos a comprar 120 kilogramos. Si fuera 120 kilogramos, ya no sería tan sencillo de multiplicar 600 por 120, porque el problema ha cambiado totalmente. Tocaría volverlo a resolver. Entonces, siempre y cuando yo esté entre estos límites, puedo aumentar y puedo disminuir, y lo que va a cambiar mi función objetivo va a ser el valor del precio sombra. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. No, no hay preguntas. Bueno, entonces con esto nosotros daríamos por terminado, pues, bueno, la clase de hoy iríamos hasta acá. Entonces, pues la idea es que este análisis que nosotros hemos hecho del precio sombra se va a hacer de forma similar para el tercer punto, para el cuarto punto. Que el cuarto punto es el que uno ve que es bastante extenso, pero por ejemplo dice, se exige ahora que la cantidad de gasolina producida diariamente sea al menos de 920 barriles. Vemos que va a ser un análisis de precio sombra, ha aumentado en 20 barriles respecto al problema original. Entonces, pues ya sabríamos cómo resolverlo, sin necesidad de resolver todo nuevamente. ¿Listo? Entonces, esto es importante, pues como les comentaba a algunos de sus compañeros el viernes, por ejemplo, en el parcial yo les puedo dar ya el modelo resuelto y no debo darles el contexto, es decir, estos son los límites, por ejemplo, darles esta tabla y decir, vean, es esto. Entonces, ¿qué pasaría si aumentara en 50 unidades la disponibilidad de materia prima? Entonces, pues bueno, ustedes me responderían, bueno, si usted aumenta en 50 unidades, 50 kilogramos la materia prima, por lo tanto, mi función objetivo, la utilidad, va a aumentar en 50 por 600, es decir, va a aumentar en 30.000 sin necesidad de tener que resolver todo el problema. ¿Listo? Entonces, este cuarto punto se resuelve todo a partir de este análisis. Entonces, para el cuarto punto lo vamos a hacer todo, pero a excepción de este literal H. ¿De acuerdo? Que eso no se nos alcanza a explicar en clase. Entonces lo dejamos hasta el G. Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. No sé si todos están todavía presentes en clase. Ah, caramba, llegaron tarde los mensajes. Acá aparte respondieron no. El parcial sí quedó para dentro de 8 días, quedó para el 26. Sí, la misma hora de clase. No, no es agripado, sino que pues no he tomado agua mientras hablaba tanto, entonces uno alcanza a quedar reseco de la garganta. ¿Listo? Bueno, entonces, sí, total. Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, si tengan alguna otra inquietud. Sí, sí, hay hora de consulta, entonces pues me escriben previamente pues por correo pues para que pueda activar la videollamada. Bueno,
¿Qué parte no quedó clara? De hoy en 8 es el parcial, sí. De hoy en 8 es el parcial de 4 a 6 de la tarde. Entonces se los voy a habilitar por tema y ahí en tema ustedes lo van a resolver y lo responden. Ya les daré todas las indicaciones pues ahí cuando suba el parcial. Como les decía, la idea es que esta transición de, pues, de estar de presencial a virtual no sea tan traumática para ustedes ni para nosotros como docentes. Bueno, en esa parte, cómo cambiaría la producción? Espera un momento. ¿Me confirman, por favor? Sí. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, el Excel? Listo. Entonces, lo que está pasando cuando les estoy diciendo, cuando me preguntan para eso los valores, entonces me preguntan, cuando nos pide que se cambien los valores de X1 o X2. Entonces, pues esos valores nosotros los podríamos verificar si nosotros cambiamos, por ejemplo, acá de 1200 a 1201, entonces este valor, tanto este valor, van a cambiar. Si yo cambio el lado derecho de la restricción, no van a cambiar si yo modifico estos coeficientes dentro de estos límites. De esta manera no estarían cambiando. Y este permisible aumentar y disminuir está asociado es cuánto puedo aumentar o cuánto puedo disminuir el lado derecho de la restricción. Es decir, la disponibilidad de materia prima. La puedo aumentar hasta 1300 y la puedo disminuir hasta 1100. Pero siempre y cuando yo la cambie dentro de estos valores, voy a tener este precio sombra. E independientemente de cómo haga el cambio, acá en el lado derecho, este valor y este valor sí van a cambiar. No cambian es cuando modifico estos valores. No sé, Diego, si eso responde a tu pregunta. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si quieres, entonces, Diego, entonces mañana pues me escribes si tienes alguna consulta o bueno, para todos, mientras. Entonces, digamos para todos. Entonces, voy a hacer una repetición rápido de si el martes sí hay clase, en el mismo horario de clase, o sea, vamos a seguir como, pues la idea es que sigamos manteniendo como el mismo ritmo que traíamos. ¿En dónde queda publicado? Va a quedar publicado en tema, digamos, estamos viendo, esto está asociado a lo de programación lineal, entonces lo dejaré en el módulo de programación lineal. El video también lo dejaré allá. ¿Listo? ¿Cuándo lo dejaré? Espero dejarlo esta misma tarde-noche o a más tardar mañana. Sí, el parcial, la idea, pues sí van a ser 2 horas, pero como les digo, o sea, la idea es que no sea algo tan traumático como tan estresante para ustedes, sino pues ir más a nivel de que ustedes realmente se estén apropiando de estos conocimientos. Bueno, sí, total, porque pues ahorita no es muy sencillo todo esto, toda esta transición, todo esto, y me imagino que ustedes en sus otras clases también les están dejando cientos de trabajos. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos hasta ahí y nuevamente les digo, entonces, si tienen preguntas, me escriben, bueno, entonces mentira, no puedo ir antes sin que se vaya sin responderle a Diego. Sí, voy a estar en línea durante el parcial, pues
Pues sí, sí va a estar en línea. La idea es que no responder preguntas, pero pues a veces hay alguna definición, alguna cosa que se pueda malinterpretar. ¿Listo? Entonces, les recuerdo solamente una definición general ya antes de terminar. Recuerden, el precio sombra lo que indica es qué tanto va a cambiar la función objetivo si yo cambio en una unidad el lado derecho de alguna restricción activa. En estos casos, estoy hablando de mi función objetivo es utilidad. Entonces, como se trata de utilidad, por cada unidad que yo aumente, por ejemplo, en la restricción de materia prima, voy a aumentar la utilidad en 600. Es decir, si yo cambio de 1200 a 1201, mi utilidad va a cambiar de 1.840.000 a 1.840.600. Lo que aumentó fue el precio sombra. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, entonces, como les digo, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme. La idea es que pues estemos acá todo el tiempo con ustedes. Bueno, entonces ya ahorita en el transcurso de lo que resta de día y mañana subiré el video en el módulo de demanda. Bueno, listo entonces muchachos, entonces que tengan buena tarde y hasta luego.